Pues de pequeña crecí sin mi papá. Siempre tuve la ilusión de conocerlo, pero nunca tuve la oportunidad hasta como los 12 años. Y después de adulta intenté tener una relación con él, pero por alguna razón no se dio. En mi vida hubo un hombre, mi padrastro, que se portó muy bien, quiero darle las gracias, pero en mi adolescencia él también decide irse de mi casa y también sufro como ese abandono de ese hombre que había decidido asumir una responsabilidad de padre en mi vida. A los 18 años comienzo una relación con una persona donde viví maltrato emocional brutalmente y hubo un momento en que también empezó a suceder maltrato físico. Estuve en esa relación por 5 años hasta que decidí salir de esa relación y continuar mi vida. Después de varios años, pues establezco otra relación donde también era totalmente disfuncional, pero a raíz de eso estaba viviendo en un tiempo donde pues se había acabado mi relación, estaba fuera del trabajo porque me habían retirado por una condición médica y mi mamá se enfermó. Estaba viviendo el proceso con ella de quimio, de radiación, el proceso de la operación que fue bien duro. Entonces estaba viviendo un momento que estaba sumergida en una depresión donde vivía sin fe, sin esperanza. Comencé a salir y a buscar cosas que no debía. Entonces yo llegaba a mi casa por las noches tomada y cuando mi mamá venía a tratar de ayudarme, yo empezaba a maltratarla. Y quiero pedirle perdón delante de ustedes y darle las gracias por todas esas veces que se arrodilló a orar por mí y pensando que lo único que quería ella era ayudarme y yo vivía mi vida sin importarme nada. Un día estaba con una persona y estábamos compartiendo y de momento esa persona de la nada intentó abusar sexualmente de mí. Fue un momento difícil, fue un momento de mucha guerra, fue un momento donde yo le pedí a Dios que me sacara de ahí, no veía salida. Fue un momento de verdad donde yo luché con todas mis fuerzas para poder salir de ahí. Estuve 2 días en mi casa, prácticamente no comí, no podía dormir y me armé de valor y llegué al cuartel y tuve que contarle a esa persona, a la policía, todo lo que viví. Luego que terminé de contarle mi experiencia, me llevaron a un sótano donde me tiraron fotos y me fui para mi casa. Cuando llego a mi casa me doy cuenta que en mi pierna tengo la mano marcada completa y que no me habían tomado foto de esa área. Decido llamar a la muchacha y me dice que volviera al otro día. Todas estas experiencias que yo había vivido con la figura de un hombre, empezando por mi papá, que no estuvo, mi padrastro, que era en el que había depositado esa confianza, esa figura paterna, pues se fue en mi adolescencia en un tiempo tan importante. Luego, mis 2 relaciones que fueron totalmente difíciles, destructivas. Y lo único que quedaba, que era mi intimidad, un hombre trató de dañarlo y eso hizo que la figura del hombre en mi vida fuera tan dañada, fui tan marcada que yo pensaba que no iba a poder restaurarse otra vez. Yo pensaba, no había esperanza para mí en lo que se refería a un hombre en mi vida. Comienzo a sentir la necesidad de ir a la iglesia y pues encuentro una en Aguas Buenas y desde el principio la predicación era toda para mí.
que era un hombre contando su testimonio y era prácticamente lo que yo viví por muchos años. Entonces, en el llamado para aceptar al Señor como su Salvador, sin yo tener ningún conocimiento, yo corrí prácticamente al frente. Pues empecé a sentir que las piernas me fallaban y me caí. Y ahí ese señor bajó a donde mí al piso y empezó a orar. Y me dijo, siempre estuve ahí, nunca te abandoné. En ese momento estuve contigo y me dijo, tuve que hacer algo para llamar tu atención, pero nunca te abandoné. Y yo comencé a llorar y pues acepté al Señor como mi Salvador. Regreso a mi casa y al otro día tengo que ir al cuartel otra vez porque me van a tirar las fotos. Y cuando regreso, la muchacha me ve y yo le digo, ayer fui a la iglesia y hoy soy totalmente otra persona. Comienzo a ver a Dios como ese papá que no tuve y empieza a cambiar desde ahí mi manera de pensar de esa figura de hombre, aunque fuera Dios. Pero entonces tengo un padre espiritual que Dios me regaló y fue bien difícil al principio yo aceptar que un hombre era diferente y que me veía como hija y que sus palabras eran de cuidado hacia mí. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba de un hombre esa palabra que era bien difícil yo aceptarlo, pero fue cambiando poco a poco. Todo lo que yo pensaba, todo lo que había dañado mi corazón, yo decía, pues no todos son iguales. Yo creo que comenzó a surgir en mi corazón la esperanza de que de verdad no hay nada que Dios no pueda sanar. En esencia sigo siendo la misma, pero con una mente totalmente diferente. Me siento una mujer amada por el Señor, una mujer que vive en plenitud. Puedo decir que soy feliz y que quiero repetir que no hay nada que Dios no pueda sanar.